Uno no puede llegar y decirle que le va a colocar a un paciente una toxina o un bioestimulador y que con eso va a estar muy bien. No, el paciente también tiene que poner una parte de él. ¿Qué tan probable es que estos nuevos procedimientos como la toxina, como el ácido hialurónico y estos componentes tengan ese mismo final? Yo creería, sin miedo a equivocarme, que nada de lo que en medicina estética se le ofrece al paciente es definitivo. La medicina estética está haciendo un pequeño viraje hacia la medicina regenerativa. Entonces, que actrices, que modelos, que están adictas a la toxina. Sin una arruga, todos se quieren ver sin absolutamente nada, pareciera un filtro completamente liso. Existe otra corriente de médicos que por venderle, tristemente, a los pacientes hacen mucha difusión de información que no es cierta. Y uno dice, ¿cómo le están colocando al paciente, por ejemplo, una toxina en 150.000 pesos? Y tristemente empezaron a utilizar materiales como el aceite de cocina, como el aceite de girasol, como la parafina, como todos estos aceites industriales que en la actualidad en muchos países la medicina estética está ejercida inclusive por personal que no es médico, y eso ha hecho que se presenten muchas complicaciones, muchos eventos adversos que hacen que se satanicen los procedimientos médicos estéticos. Entonces llegan ya inclusive a los consultorios diciendo, hágame tal cosa. Antes de ser médico estético somos médicos. Que te decía al principio, no olvidar que es que el paciente es un ser como tal integral y que hay muchas otras opciones que nosotros le podemos brindar al paciente. La tendencia de la medicina estética de aquí en adelante va a ser a una imagen natural. Amolca al aire, donde el conocimiento, la experiencia y la ciencia se encuentran para transformar la práctica médica y odontológica. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Amolca al aire, un espacio donde nos encontramos para conversar de todos los avances en este maravilloso mundo de la medicina y la odontología. Hoy nos acompaña una doctora extraordinaria, una autoridad de verdad en un tema que nos apasiona a muchos, la medicina estética. La doctora Gladys Arroyave. Doctora, muy buenos días y mil gracias por atender esta invitación. Muchas gracias a ti, a todo tu equipo, por esta maravillosa invitación. Para mí es un gusto compartir con ustedes lo que más darles a este maravilloso evento. Gracias, doctora. La verdad es que la doctora Arroyave es una autoridad, como decía al principio, en medicina estética, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Y la verdad, pues más que una profesional, es una gran amiga, es una mujer muy cercana que nos ha abierto las puertas a la industria, a los nuevos médicos, a las personas que se quieren formar en medicina estética. Y qué mejor que iniciar preguntándole o que nos cuente mejor, doctora, quién es la doctora Gladys Arroyave. Bueno, yo soy médica egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Por allá a mediados del año 93 empecé a meterme en el mundo de la nueva ciencia que aparecía en la medicina, que era el área de la medicina estética, y poco a poco fui creciendo y creciendo. Al final, ya después de tanto tiempo con la experiencia, hice especialización adicional en Brasil en dermatología, pero mi esencia como ser es médica estética por convicción, por todo lo que llevo tantos años ejerciendo esta área tan linda, que una rama de la medicina que para muchos puede ser algo que no es como puede ser algo considerado como trivial, pero que en sí la respuesta que nosotros logramos ver en los pacientes es maravilloso. Actualmente estoy como presidente de junta directiva de la Asociación Científica Colombiana de Medicina Estética, cuya sigla es ASIGME, y ahora en el Congreso Mundial de Medicina Estética de la Unión Internacional de Medicina Estética tuve el inmenso honor de ser nombrada como vicepresidenta de la Unión Internacional de Medicina Estética. Entonces mi día a día está entre mi práctica médica como médico estético y dermatólogo y como parte de la dirección de nuestra asociación. Perfecto, doctora. Ahí tocó un tema por donde quiero empezar y es cómo entender la medicina estética como una especialidad médica que aporta al desarrollo del ser humano como tal y cómo alejarla de esa visión trivial de la que usted empezó a describir. Bueno, la medicina estética existe hace mucho tiempo. La Unión Internacional ya va a cumplir 50 años. Fue fundada por 5
personajes muy importantes a nivel mundial. Y de ahí fuimos, digamos, incorporando nosotros médicos que nos fuimos entrando en este mundo de la medicina estética. Y poco a poco ha habido tanta evolución en todas las nuevas tendencias y la evolución no solamente en procedimientos, sino en tecnologías que han hecho que esta rama de la medicina se constituya como en una herramienta de apoyo a muchos pacientes. Hay muchas patologías que aparentemente no tienen digamos, un concepto de salud, pero que cuando uno llega al momento de evaluar los pacientes, es un impacto bien interesante que como médicos nosotros podemos desarrollarlos, obviamente basados en protocolos que tengan medicina basada en la evidencia. Tristemente, en la actualidad en muchos países la medicina estética está ejercida inclusive por personal que no es médico, y eso ha hecho que se presenten muchas complicaciones, muchos eventos adversos que hacen que se satanicen los procedimientos médicos estéticos. Sin embargo, existimos a nivel mundial, no solamente en el área de la medicina estética, sino especialidades afines que se han incorporado como parte de este proceso de aprendizaje, y cada día estamos posicionando esta especialidad como algo bien valioso, que es una oferta de servicios para los pacientes que quieren cada día verse mucho mejor, más lindos, sentir que su autoestima cada vez crece más, obviamente sin llegar a ser algo que sea exagerado, pero que tenemos una excelente respuesta en los pacientes. Entonces eso ha llevado al crecimiento de esta área de la medicina como un aporte bien interesante en lo que se le ofrece día a día a nuestros pacientes. Usted ha defendido mucho, doctora, siempre ese profesionalismo del médico estético, ¿no? Usted defiende muchísimo la formación en el profesional que se enfrente a un paciente o que atienda mejor un paciente que viene buscando una solución estética. Esas soluciones estéticas, doctora, ¿cuáles son, digamos, esos primeros argumentos que ustedes como profesionales le dan a un paciente para evaluarlo y para decirle, sí, tú eres apto o tú eres candidato mejor para un procedimiento estético? ¿Hasta dónde llega el procedimiento visto desde el profesional y no desde las ganas del paciente? ¿Sí? El paciente que estoy inconforme con mi nariz, pero usted lo ve bien. ¿Cómo hacer para que esos procedimientos realmente se orienten desde ese sentido profesional y no desde el deseo de pronto del paciente? Mira, tocaste un tema bastante interesante, y desafortunadamente ahorita que estamos en el boom de las redes sociales y que toda la población, no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel mundial, se ve abocada a toda esta información que llega en las redes, los mismos pacientes llegan ya inclusive a los consultorios diciendo, hágame tal cosa. Nosotros hemos luchado mucho, y es uno de las dogmas que yo siempre insisto mucho en cualquier capacitación, en cualquier charla que dé, es que primero que todo, antes de ser médico estético, somos médicos. Y cuando hicimos nuestra carrera de medicina, juramos proteger la salud del paciente. Ningún médico estudia tanto tiempo para hacerle daño a un paciente. Sin embargo, todo procedimiento en cualquier área de la medicina conlleva riesgos. Y el hecho de que al paciente se le haga una evaluación completa, como se hace cuando aprendimos en la parte médica, cómo se evalúa un paciente, debemos detectar inclusive situaciones tales como cuando el paciente tiene una necesidad interna de verse muchísimo mejor, y muchas veces cayendo en la exageración. Entonces, lo primero es la lucha de que los médicos estéticos, ante todo, somos médicos, y que nuestra esencia es un paciente, y como paciente lo debemos ver de manera integral. Entonces, ese ha sido como el trabajo que más he tratado de llevar como mensaje. Algunos pacientes de pronto no entienden, porque pues obviamente también tiene que detectar uno si hay alguna patología de algún trastorno psicológico que implique que el paciente quiera ver con otras cosas adicionales que probablemente no existen, porque el paciente ve algo que no presenta. Entonces, que el médico que hace medicina estética tiene muy claro que para eso se debe formar. No cualquier médico puede hacer medicina estética. Si bien aparentemente los pacientes que nos llegan a nosotros son pacientes sanos, hasta cierto punto, que es un tema que sería algo para discutir en otro momento, el paciente llega buscando verse bien. Entonces nosotros tenemos la necesidad de hacer todo lo posible porque el paciente se vea bien.
Si un paciente llega con un infarto a un servicio de urgencias, es un paciente que si no se le hace algo, pues se va a morir, porque los infartos, muchos, en un porcentaje muy alto, gracias a Dios, al avance de la medicina, logran sacar al paciente. Pero si el paciente no tiene absolutamente ninguna deformidad, nada, y hacemos algún procedimiento que implique que ese procedimiento le produzca una deformidad, porque no tenemos el adecuado entrenamiento, por desconocimiento de las técnicas, por desconocimiento de cómo se tiene que manejar X o Y medicamento o dispositivo médico, podemos llevar al paciente a presentar ya complicaciones que le van a costar de pronto procesos de deformidad. Entonces, es muy importante que el médico que ejerza la medicina estética en cualquiera de las áreas, porque medicina estética tiene varias áreas para trabajar, lo haga con una capacitación. No es cualquier médico. No, uno colocar una toxina, tiene que aprender qué es una toxina, cómo funciona y qué características tiene cada una, como por poner un ejemplo. Si va a utilizar un láser, tiene que saber cómo funciona el láser y qué complicaciones pueden haber para evitar el daño en el paciente. Entonces, lo primero es que insistimos mucho en que el médico debe ser formalmente entrenado, no es solamente por la industria farmacéutica, ni es autoformación, es estudiar, porque los médicos tenemos que estudiar todos los días en el área en que estemos, y medicina estética no es la excepción. Sí. Antes todo lo contrario, todos los días los mismos pacientes, por esta misma información que llega de las redes sociales, llegan ellos diciéndole, tú haces esto, tú haces aquello, una amiga mía se hizo esto, y son todas las nuevas tendencias que a nivel mundial van saliendo en medicina estética. Perfecto. Acaba de decir eso. Tú haces esto, tú haces aquello. ¿Qué se hace hoy en día? Hoy llegan los pacientes buscando qué en su gran mayoría, doctora. Bueno, eso es una cosa bien interesante. La medicina estética, pues ya te dije desde cuánto hace que me incluí en el mundo de la medicina estética, cuando la medicina estética era una cosa que aparentemente hacer tratamientos de belleza era casi que manejo de cosmetólogos, y ya empezamos los médicos a empezar a estudiar y a mostrarla como una ciencia de la medicina. En muchos años, por mucho tiempo, la fortaleza que un médico estético tenía que trabajar más fue lo corporal. Los pacientes con obesidad, con sobrepeso, o con grasita localizada, o porque tenían celulitis, o tenían estrías. Pero llegó una etapa 3, 4 años antes de la pandemia donde empezamos y se volcó todo a lo facial. Entonces ya empezamos a hablar de rejuvenecimiento facial. Pero un médico estético maneja no solamente lo facial, sino también lo corporal, y entró el boom de los famosos rellenos, de la toxina, de todo lo que me mejore la calidad de la piel, porque los procesos de envejecimiento cada vez se notan más y se notan más a nivel facial. Entonces entramos en el boom de todos los tratamientos que me vayan a hacer ver mucho más joven. ¿Cuáles son los que más hacemos nosotros en este momento, o lo que más piden los pacientes? Indiscutiblemente el primer procedimiento es la toxina botulínica. Eso pues sí es a todo nivel que los pacientes utilizan como primer, arma terapéutica para el rejuvenecimiento, la toxina botulínica. Ahora entramos después en el boom de los rellenos a través del ácido hialurónico, entramos en el boom de los bioestimuladores, y ahorita la medicina estética está haciendo un pequeño viraje hacia la medicina regenerativa. ¿Por qué? Porque estamos viendo la necesidad de ir empezando a trabajar en los procesos de envejecimiento. Cada vez la pirámide poblacional va a ser de más viejos y menos jóvenes, y más que estos jóvenes ahora no quieren tener hijos. Entonces cada vez vamos a vernos en la necesidad de que trabajemos a enseñarle al joven a envejecer, y el paciente que está entrando en la curva ya de un envejecimiento no solamente cronológico, sino de su piel, sea asequible a todos estos procedimientos que nosotros hacemos. Entonces ahí esta medicina regenerativa está empezando a enseñarle a los pacientes en cuanto a la alimentación, en cuanto al cuidado del sueño, a disminuir los niveles de estrés, la contaminación y el clima. Todos esos cambios climáticos hacen que haya un efecto bien importante a nivel de la piel y todos sus anexos. Doctora, la evolución de la medicina estética ha sido muy rápida, ¿no? Y han venido quedando en el pasado procedimientos, productos que ya no son viables para manejarlos dentro de los procedimientos de embellecimiento, ¿no? Hablamos de los biopolímeros, por ejemplo, que ya creo que ya no se usan, No. ya no se utilizan.
¿qué tan probable es que estos nuevos procedimientos como la toxina, como el ácido hialurónico y estos componentes tengan ese mismo final? A ver, Elkin, es importante lo que me acabas de decir. La toxina lleva en el área de la medicina estética más de 30 años, o sea que la toxina sigue siendo un medicamento que tiene un efecto muy, muy importante en el manejo del envejecimiento. ¿Qué pasó con las sustancias que llamamos biopolímeros? El término biopolímero es un polímero que se inyecta en la piel y que es compatible con un tejido, entonces por eso es que se llama de biopolímeros, pero en el auge digamos, de alguna manera, en algún momento de querer verse con tejidos que se hayan relleno y todo eso, entró hace más o menos más de 20 años sustancias como la silicona líquida, la cual era como la alternativa que había como para mejorar, digamos, surcos a nivel de cara. Algunos utilizaban a nivel de glúteos y desafortunadamente de manera irresponsable los llegaron a utilizar como rellenos en senos. ¿Qué pasó? En medio de todo ese proceso, como te decía, inicialmente había un área que trabajaba mucho en la parte de relleno, digamos, de tratamientos estéticos. Entraron al mundo de querer rellenarse con muchas cosas, personal que no es médico. Y tristemente empezaron a utilizar materiales como el aceite de cocina, como el aceite de girasol, como la parafina, como todos estos aceites industriales, que obviamente el cuerpo empezó a hacer reacciones tardías. ¿Cuál es una de las cosas que nosotros estamos trabajando ahora e impulsando mucho? Que los pacientes se fijen muy bien con quién se están inyectando, que exijan que le muestre cuál es el producto que le están inyectando y que le quede muy claro qué producto es. Y segundo y tercero, que esos productos tengan registro en el país. Ya existe una ley donde está un listado que está permitido, porque obviamente se supone que un importador trae un producto que está demostrando que tiene buenas prácticas de manufacturación, que lo está comprando en una empresa que lo produce con toda la regularidad, con toda la normatividad, por ejemplo, que existe en la Comunidad Europea o en la FDA, pero no exentos de reacciones en un momento determinado. Yo no metería la mano en el fuego en decir que las sustancias que se estén usando en el momento no vamos a tener ese problema. Igualmente en ese momento, cuando empezaron a inyectar eso hace 25, 30 años, ni estaba aprobado para hacer nada estético, ni los aceites, ni el girasol, ni la parafina, ni todos los aceites industriales. Sin embargo, los usaron y esos son los que han hecho tantos efectos secundarios adversos severos en muchos pacientes, inclusive con mutilaciones importantes. Pero independiente de todo eso, me parece tan importante que la gente entienda que la medicina estética no es solamente hacer su procedimiento. Tenemos que tener en cuenta que hay unas cosas muy importantes. Primero, el ser, o sea, el cuidar su ser, la parte de los hábitos del sueño, una sana alimentación, disminuir todo lo que son contaminantes. Todos los días estamos expuestos a la contaminación, a la exposición a sustancias, el consumo de sustancias psicoactivas, el cigarrillo. Todo eso hace que el proceso de envejecimiento en el paciente sea más rápido. Entonces, uno no puede llegar y decirle que le va a colocar a un paciente una toxina o un bioestimulador y que con eso va a estar muy bien. No, el paciente también tiene que poner una parte de él, que es cuidarse todos esos otros factores que están influyendo en una cosa grande que se llama el esposoma, que es el que nos agrupa toda esta cantidad de factores que el paciente tiene como tal. Yo esperaría que no hayan efectos secundarios a largo plazo. No me gustaría ver pacientes a los cuales confiaron en productos que tenemos en este momento avalados a nivel mundial, no solo por la FDA, sino por la Comunidad Europea. Lo están haciendo médicos que han estudiado con responsabilidad, pero confiamos en que la producción que hagan las casas comerciales donde se hace la fabricación de estos productos sí tengan las calidades que debe tener cada producto. Perfecto, doctora. Entrando ya en estos productos que son pues como la columna vertebral de los procedimientos en medicina estética, hablemos un poquito de cada uno de ellos. Yo sé que muchos de las personas que nos escuchan, que nos ven, conocen del tema, pero hay muchos que no y que deben afianzar un poquito esos conocimientos. Hablemos primero qué es la toxina botulínica, cuántos tipos de toxina hay. Hay unos nuevos tipos de toxina. Hasta hace unos años manejábamos solamente la toxina botulínica tipo A, ¿sí?
ahora pues han llegado nuevas toxinas. Hablemos qué es la toxina, doctora, y para qué se usa. Bueno, mira, con respecto a la toxina botulínica, primero que todo hay unos mitos en algunos pacientes que hablan que la toxina es un veneno. Si nos ponemos a hablar en esencia, sí. Sí, la toxina es un veneno, pero en dosis altas. Ajá. O sea, si yo me puedo tener una intoxicación con una toxina botulínica si abro un enlatado que tiene la toxina ahí adentro. Por eso es una de las recomendaciones, es que, por ejemplo, cuando haya un enlatado que esté embombado, no lo consumamos porque puede tener toxina. Existe una enfermedad que es grave, que es el botulismo. Pero el hecho de yo tener un botulismo tiene que ser que estoy expuesto a una cantidad muy alta de esa toxina. ¿Qué pasó? Hace muchísimos años, la toxina botulínica existe hace más de 40 años, empezaron a extraer mínimas partículas de esa toxina y las empezaron a manejar en medicina. No, la gente cree que la toxina botulínica es solamente en medicina estética y en dermatología estética. No, la toxina está manejada inicialmente por neurólogos y por oftalmólogos en los pacientes que tenían pacientes con alteraciones neurológicas y con estrabismo, niños que nacían con tortícolis congénita, con pie de quino, bueno, con algunas patologías que comprometían a la parte neuromuscular del paciente. Sí. Ya después, tiempo más para acá, los doctores Carruthers en Estados Unidos empezaron a darse cuenta que esas mínimas dosis de toxinas tenían un efecto sobre la contracción muscular en aquellas áreas donde se necesitaba frenar la confluencia de unos músculos que favorecían la presencia de arrugas. Entonces ahí se empezó a usar la toxina botulínica en estética y empezamos a encontrar un medicamento que es una fortaleza en el proceso de envejecimiento, porque lo que hace es disminuir la contractibilidad del músculo. Entonces, ese músculo la gente cree que se paraliza, pero no es que se paraliza, se queda quieto porque no está llegando la información de la contracción, porque la toxina está actuando ahí. Se ponen miles de millones de viales en el mundo de toxina y está manejado específicamente para disminuir en estética lo que es la contracción de los músculos de la frente, de las patas de gallo. En algunas áreas se trabaja a nivel de cuello, se trabaja en sonrisa gingival y en pacientes que de alguna manera manejados entre la parte odontológica y médica en bruxismo. Y es tan excelente el resultado con los pacientes que muchas veces se utiliza en pacientes con migraña, que mejora mucho. Los neurólogos manejan mucho la migraña. O sea que la toxina no es un veneno. La toxina es un medicamento que manejado como debe ser tiene un resultado excelente. Inicialmente, la mayoría de las toxinas que estamos manejando en este momento son las toxinas tipo A. Ya están entrando tecnología nueva con toxinas tipo B, pero esas son modificaciones que se van haciendo en laboratorio, las cuales van llegando y nos van demostrando las acciones que van teniendo. Hay un mito que la gente piensa de que la toxina deforma. La toxina no tiene por qué deformar. No es un relleno, no es un material que haga una interacción, haciendo un proceso inflamatorio en la piel y generando una respuesta en los tejidos, sino que es un medicamento que donde lo colocamos, ahí queda su efecto por un espacio de 3 a 6 meses y el paciente se le pierde y no le queda absolutamente nada, porque es que uno lo ve mucho en todos esos posts que ponen en la farándula que dice que tiene exceso de botox. Exceso de botox no es, empezando pues porque botox es una marca comercial, pero lo que uno sí ve es que hay deformidades y la toxina no da deformidades. Y en caso es una ventaja porque si el paciente llega a tener algo que no quede bien, alguna asimetría o algo, el paciente en 4 meses ya no lo tiene. Mientras que si tienes este tipo de materiales, sí puede permanecer por mucho tiempo en el paciente. ¿De dónde viene la toxina? ¿La toxina se elabora en el laboratorio, se extrae? Se extrae de la toxina que se llama Clostridium botulinum y ahí se saca esas micropartículas que van a ser envasaditas en un vial y nos lo entregan a nosotros para ya reconstituirlo y entrarlo a colocárselo al paciente. Perfecto. Hablemos ahora del ácido hialurónico. ¿Cuál es la diferencia entre la toxina y el ácido hialurónico? ¿De dónde viene ese ácido hialurónico? Bueno, eso sí es una pregunta bien interesante y bien importante y muy frecuente en los pacientes, porque hay pacientes que llegan y le dicen, no, yo quiero que me pongas ácido hialurónico aquí para las arrugas de la frente. La toxina tiene una acción sobre el músculo para que no se contraiga. Y el ácido hialurónico, hay diferentes tipos de ácido hialurónico que van desde la hidratación y hasta los rellenos. Cuando vamos teniendo proceso de envejecimiento,
nosotros vamos perdiendo. La gente piensa que solamente porque tiene surco acá, el surco es el que se rellena. No. Cuando vamos teniendo ese proceso de envejecimiento, vamos perdiendo cantidad de hueso. O sea, se nos va reabsorbiendo los huesos. Si vas a ver que a medida que nuestros abuelos fueron envejeciendo, cada vez estaban más pequeños, porque los huesos se van reabsorbiendo, se van volviendo más pequeños. Lo mismo pasa en la cara. Se va perdiendo una parte de ese porcentaje de hueso, entonces hay una reabsorción. Tenemos pérdida de los paquetes grasos que tenemos normalmente en la cara y vamos haciendo que todo eso contribuya a que nuestra piel, además de que se va volviendo delgada, nos vamos colgando. Entonces el ácido hialurónico yo lo puedo utilizar de acuerdo a las características que tenga cada fabricante, solamente para hidratar o solamente para rellenar o para reemplazar de alguna manera ese hueso que se me ha ido perdiendo. Entonces por eso da volumen, entonces el paciente se ve mucho más joven. Ese ácido hialurónico inicialmente se había sacado de crestas de gallo, ya ha ido cada vez manipulándose más desde el punto de vista sintético de los laboratorios, pues de acuerdo a las prácticas que cada marca vaya relacionando, y se hacen unos procesos en el laboratorio donde esa cantidad de ácido hialurónico que está fabricando le va a decir al médico que lo está utilizando si es mucho más delgado o es mucho más grueso. Mientras más delgado sea, lo voy a utilizar más para hacer estimulación de calidad de piel, y si es mucho más grueso, para hacer relleno. Entonces vamos a reponer en la zona malar, entonces me va a mejorar mucho esta zona. Si tengo que mejorar contorno mandibular o mentón, lo hago con un ácido hialurónico más denso, pero esos son temas que ya lo manejan más en laboratorio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La toxina lo que hace es disminuirme la contracción del músculo, por lo tanto no se me van a ver las arrugas. Y el ácido hialurónico no va a quitar las arrugas. El ácido hialurónico va a hacer es rellenar y hacer reposición de tejidos que se han caído. Perfecto. Son complementarios. Yo diría que cuando uno está mejorando un proceso de envejecimiento en un paciente, el ideal es que se complemente. Ahora entramos en el boom del skincare. Entonces ya estamos diciéndole al paciente, trabajemos la piel en la casa, usted utilizando estos productos, obviamente corrigiendo factores que el paciente tenga que van en pro de verse mucho más envejecido, y los complementamos con la toxina y con el ácido hialurónico en el caso que se necesite. Ahora, no me la has preguntado, pero te la voy a complementar antes de que me la preguntes, porque sé que la tienes aquí, que son los bioestimuladores. Sí, vaya. Resulta que por mucho tiempo el ácido hialurónico fue todo, entonces todo se concebía que era fuera solamente ácido hialurónico, y empezaron a aparecer los famosos bioestimuladores de colágeno. ¿Qué son los bioestimuladores de colágeno? Son las sustancias que se colocan a nivel de la piel y que esa molécula que está entrando a nivel de esto, lo que hace es que produce colágeno por la piel, le ayuda a que el paciente un colágeno que ya lo tiene muy débil, que no está produciendo buena cantidad, le haga como un estímulo y le diga, venga, pues que necesito colágeno joven. Y hace que mi piel se vea con mejor calidad. Entonces, ¿qué pasa? El paciente, uno le coloca la toxina, si necesita que uno le haga un levantamiento o reposición de un tejido, usa ácido hialurónico y termina con un bioestimulador, aunque algunos bioestimuladores también pueden hacer soporte. Entonces, que cuando tú estás viendo al paciente, lo ves con una piel muy bonita, no lo ves con arrugas, lo ves levantado y con una muy buena calidad de piel. El ácido hialurónico no hace tanta bioestimulación, sino que simplemente hace un relleno. Entonces, cuando se complementan, ahora se volvió el full face, que es la toxina, los bioestimuladores y el ácido hialurónico. Y en algunos casos nos ayudamos de tecnología, que ya son equipos que van a hacer potenciar los resultados de estos tratamientos. Pero por eso dejémoslo para más adelante. Siguiendo en ese campo de la toxina, el ácido hialurónico, ya entendemos un poquito que van de la mano, ¿no? La hidroxiapatita de calcio se considera como un bioestimulador, ¿verdad? Es un bioestimulador. Es un bioestimulador, perfecto. ¿Cuál es la diferencia con el ácido hialurónico y igual al que me explicabas del general de los bioestimuladores? A ver, aunque la hidroxiapatita también puede hacer lifting, como hace el ácido hialurónico, la hidroxiapatita adicionalmente hace mayor estímulo de colágeno. El ácido hialurónico no es tan potente su efecto de producción de colágeno. Entonces yo puedo tener un paciente que está con caída de todos
su tercio superior perdón, tercio medio, y que está presentando arrugas y que se ve muy colgado. Y yo necesito mejorarle calidad de piel porque está delgada, pero adicionalmente está flácido. Entonces yo me pego de la mano de la acción que tiene la hidroxiapatita, que hace un efecto estimulador para que en un lapso de más o menos 2 a 3 meses empiece a producir muy buen colágeno. Y ahí estoy mejorando calidad de piel y puedo reponer. Ahora, si es un paciente que definitivamente necesitamos hacerle mucha reposición de tejido porque está muy flácido, entonces trabajamos con el ácido hialurónico que de alguna manera me repone ese hueso que se ha perdido y esos paquetes grasos que se han ido adelgazando. Y el bioestimulador, que en este caso sería la hidroxiapatita, le va a decir a esa piel, bueno, yo ya la levanté, pero necesito que ese colágeno se produzca y me dé mejor calidad de piel. Entonces se ve una piel mucho más viva, más lozana, con más tersa. Entonces el resultado del rejuvenecimiento es mucho más completo. Por eso te decía lo del full face, ya es una complementación. Yo, por ejemplo, con un médico estético, no consigo un paciente que se quiera hacer rejuvenecimiento si no quiere toxina. Sí. Muchas veces los pacientes o no quieren ponerse nada más, sino que solo se ponen la toxina. O cuando llegan y le dicen a uno, yo quiero que me pongas la piel bien y que me vea bien, siempre arranca uno por la toxina. ¿Por qué? Porque si el paciente está ya muy marcado, el solo hecho de colocarle la toxina ya lo va a ver diferente, el paciente se va a ver más motivado y empieza a hacerse otras cosas y a entender que tiene que cuidarse la piel. Okay. Entonces, es un complemento. No todos los pacientes necesitan bioestimulación, pero la mayoría necesita toxina. Okay. Por eso es el procedimiento que más se hace en medicina estética, y en Colombia, desde el punto de vista de medicina estética, es el procedimiento que más se hace en el país. Está registrado por la ISAP en las estadísticas. Hay pacientes jóvenes que ya uno los ve que por genética, por muchas razones, ya están haciendo arrugas en la frente y que la piel está muy linda, entonces no necesitan bioestimulación. Pacientes menores de 30 años. Aunque hay pacientes que por muchas circunstancias, digamos, ya genéticas, ambientales, por el trabajo, por el consumo de cigarrillo y todo eso, antes de los 30 años necesitan otras cositas, ahí le ayudaría a uno con los bioestimuladores. Es una ayuda para la calidad de la piel. Ok. Aquí se nos queda por fuera y vamos a meterlo en el baile, los hilos tensores. Hablemos un poquito de hilos que fueron un boom en su momento y ahora ya no son tan queridos. Cuéntenme un poquito de los hilos, qué son y cuál es el futuro de este procedimiento. Ay, Dios, tocaste un tema bastante complejo y discutible porque tengo colegas que defienden 100% los hilos. A ver, yo creo, Elkin, que los bioestimuladores vinieron a desplazar un poquito los hilos, si no mucho. Sí. Y tecnologías, como las radiofrecuencias, como el ultrasonido microfocalizado, ha hecho que los hilos de alguna manera no sean ya como los tuvimos hace 3, 4 años, que poníamos hilos en cantidad. Yo en este momento pienso que los hilos complementarios como bioestimuladores son muy buenos, pero los bioestimuladores ya que yo pueda usar, que no es de doble propósito, que tenga un potente efecto bioestimulador, más un, digamos de alguna forma, un lifting, o sea, que me levante, tiene más duración. Los hilos tienen un promedio de duración de 280 días. Hay bioestimuladores que se hablan de 12, 18 meses y nosotros los vemos. Sí. Además es más traumática la aplicación de los hilos. Sí. Entonces yo creería que no podría decir que se desaparecen, pero que los bioestimuladores de colágeno llegaron a hacer, digamos, a correrlos a un rinconcito, y en un rinconcito chiquito. Sí. No los podemos descartar, pero es una opción. Pero como te digo, para mí no el ácido hialurónico, porque nosotros estuvimos en mucho tiempo trabajando ácido hialurónico con hilos, pero sí creo que los bioestimuladores le hicieron un golpe muy, muy importante a los hilos. Contémosle al público qué son los hilos, cómo se usan, de dónde vienen. Bueno, los hilos, ¿qué tienes? Nosotros hace muchísimos años aprendimos a hacer hilos cuando tuvimos el honor de tener en Colombia al doctor Marlon Sulamanis, que vinieron con el papá y el hijo, que fueron los creadores de los famosos hilos rusos, donde tuvimos la oportunidad de aprender las técnicas
Generalmente algunos en esa época eran de polipropileno, todavía hay algunos que se usan, pero empezaron a aparecer los hilos de polidoxanona y algunos tienen ácido poliláctico que hacen un efecto estimulador, y este material se puede utilizar ya sea liso o ya si son materiales para hacer más tracción, ya tienen, digamos, otros contenidos adicionales que los hacen que cuando necesito levantar un tejido, ese material está, digamos, de alguna manera en el proceso de manufacturación le hacen como unas barras, unos cortes pequeñitos que cuando entran al tejido lo traccionen, y por eso se hablan de hilos de tracción. Sí. Después, posteriormente, eso entró como en una etapa de silencio y volvimos y aparecieron en los congresos en Brasil el doctor Benamendi, el doctor Sertep. Todos empezaron a mostrar sus técnicas y sus hilos, y después apareció la doctora Vicenta Lorca con sus hilos, también que tiene hilos lisos y tiene hilos de tracción, que son, digamos, modificaciones que ella le ha ido haciendo a sus hilos, donde la opción que tiene el médico es de pronto de complementar. Es una herramienta que en mucho tiempo fue para nosotros muy valiosa, sigue teniendo alguna validez, pero ya los pacientes, como son un poquito más traumática la colocada y no tienen como tan buena respuesta como uno de pronto pudiera buscar en un paciente a mejorar calidad de piel, que sí lo hacen los bioestimuladores. Entonces creo que esa fue como la razón por la cual los hilos no desaparecieron, pero no está como la primera opción en este momento para nosotros. Ok. ¿Cómo se aplican los hilos? ¿Cómo se aplican o cómo se colocan? ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, mira, la primera es que depende del área donde lo vaya a colocar, porque yo los puedo colocar en cualquier parte del cuerpo. Los puedo colocar inclusive en cabello. Cuando hay pacientes que tienen pérdida de cabello, se puede colocar hilos de estimulación, que son los hilos lisos. ¿Cuál es el mecanismo de acción? El material con el cual se aplica el hilo, o el que estamos produciendo en el hilo que estamos haciendo, es una reacción inflamatoria alrededor de ese tejido que estamos colocando con ese hilo. Y eso hace una producción por estímulo de colágeno, y hace que haga una bioestimulación en cuanto a los lisos. Cuando estamos utilizando de tracción combinado con lisos, porque esa es la idea, que haga bioestimulación a la vez, lo que yo estoy tratando es de reponer el tejido, ponerle en el sitio que estoy buscando. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene un ombligo triste, yo puedo colocar unos hilos de bioestimulación que me van a producir colágeno, y puedo colocar unos hilos de tracción que lo que hacen es que me van a elevar esa capita o esa carpita que arma cuando hay ombligo triste. Ok. Lo que hace básicamente es un fenómeno inflamatorio alrededor del material que se aplicó, y se monta una estructura que hace como una especie de tracción. O sea, digamos que es un proceso, entre comillas, debajo de la piel cicatricial, que hace que el hilo sea el estimulador a que se genere eso, y me va a dar un resultado en el paciente de mejorar calidad de piel, de hacer tracción, y me va a ayudar a que el paciente tenga una respuesta a lo que yo estoy buscando en el paciente. No todos los pacientes son candidatos a hilos, eso tiene que ser muy claro. Los hilos no reemplazan nunca una cirugía, igual que un bioestimulador, Claro. sino que es un proceso donde yo le estoy ayudando al paciente. E incluso hay muchos pacientes que se hacen cirugía, el cirujano plástico hace todo su mecanismo. Algunos utilizan en cirugía hilos, sobre todo, por ejemplo, para levantar cejas, para no tener que hacer una cirugía más invasiva. Y adicionalmente, cuando ya pasa ese proceso y que ya hace el proceso de inflamación, algunos cirujanos plásticos complementan con hilos. Hay unos hilos que tienen unos conos de ácido poliláctico, que es el mismo de otro estimulador muy famoso, y me va a hacer el doble efecto de tracción más producción de colágeno. Ok. Todos los elementos de los que hemos hablado son reabsorbibles, ¿verdad? Sí. Y tienen una vida útil. Eso nos obliga como pacientes a estar frecuentemente renovando el procedimiento, por decirlo de alguna manera. Mira, yo creería, sin miedo a equivocarme, que nada de lo que en medicina estética se le ofrece al paciente es definitivo, porque ni la cirugía plástica es definitiva. Cuando una paciente se somete a muy temprana edad, por ejemplo, a un lifting facial, que de pronto no estaba muy indicado, sino que de pronto por la misma
presión del paciente se somete a un lifting facial, el paciente pasa los años y vuelve y se le cae y se envejece. Lo mismo que el paciente que se hace blefaroplastia a muy temprana edad, obviamente cuando llegue a cierta edad todo por gravedad cae. Entonces va a haber la posibilidad de que vuelva a aparecer y que haya que volverse a operar. En medicina estética no hay ningún tratamiento definitivo, ninguno. El proceso de envejecimiento está. Es una cosa que si el paciente no tiene en cuenta, yo puedo llegar y decir, me puso muy bonita la piel, no se me ven arrugas, todo el mundo me dice que estoy muy bien, pero volvemos a que el paciente no se cuida, el paciente no usa una adecuada rutina de limpieza de piel, no usa una adecuada fotoprotección, no tiene una buena alimentación, fuma, trasnocha, no tiene buenos hábitos de sueño, en un año, 2 años va a estar igual, o va a estar otra vez deteriorada. Entonces, esto no es un procedimiento definitivo, esto es un procedimiento donde el paciente, fuera de todo esto que te digo yo que tiene que hacer el paciente, tiene que tener en cuenta que esto tiene que hacerse seguido. Por ejemplo, la toxina botulínica dura de 4 a 6 meses. Si ya el paciente se le perdió y no se lo quiere volver a colocar, no pasa nada, él va a seguir arrugando. Pero si el paciente coge su rutina de cada determinado tiempo de darse la dosis de toxina, cada vez se va a ver más joven. ¿Por qué? Porque yo le digo siempre a los pacientes, vamos a ponerle un poquito de lógica a la dinámica de la contracción muscular. Cuando yo estoy haciendo mala cara, cuando yo hablo y gesticulo mucho, cuando yo levanto las cejas, porque yo tengo muchos pacientes que son hablando y levantan la ceja pared, y yo le doy un espacio de 4 meses donde no hago nada de eso, la arruga está, pero no se profundiza. Entonces son 4 meses que dejé descansando de ese músculo. Si yo lo mantengo, digamos, un poco sostenido en el tiempo, cuando yo tenga cierta edad, no voy a estar tan arrugada como cuando no lo hice desde muy temprano. Yo tengo pacientes que hace muchísimos años le coloco cada 6 meses la toxina y son pacientes que tú no las ves arrugadas, porque son pacientes, además de que se adhieren a las condiciones de que se tienen que cuidar, cuando ya ven que se están viendo las arrugas, ellas buscan ellas mismas su toxina. Sí. Pero yo sigo insistiendo que lo primero es la toxina, es el primero de los tratamientos que nosotros le decimos a la gente para el rejuvenecimiento. Entonces, es muy claro que ningún tratamiento de nosotros es definitivo. Porque es que ni siquiera en muchos años se dijo la depilación láser, que era definitiva, y no. Porque hay muchos factores que pueden favorecer el crecimiento de vello. Sí. El trastorno hormonal, que el paciente esté tomando algún medicamento que le ayude a producir pelo. Entonces, no se puede decir depilación definitiva ya. El paciente tiene que programarse a que ciertas épocas en la vida va a tener que volverse a hacer alguna sesión de mantenimiento. Entonces, no podemos decir algo definitivo en la medicina estética. Bueno, aquí hay un mito, doctora, en el que, sobre todo las redes sociales, la farándula, entonces, que actrices, que modelos, que están adictas a la toxina, adictas a los rellenos, que se desfiguran y pues que uno lo ve realmente. ¿Por qué pasa eso, doctora? ¿Ese abuso del procedimiento? De alguna manera, lo que hablamos en principio, es tanto esa necesidad de verse diferente, de verse bellos, bonitos, que los lleva a póngame más, ¿eso pasa? Ay, Dios, estamos tocando un tema complejo y te voy a decir por qué es. Primero, porque desafortunadamente hay una parte de las redes sociales que no ayuda mucho, y es eso, el hecho de que todos se quieren ver sin una arruga, todos se quieren ver sin absolutamente nada, pareciera un filtro completamente liso. Entonces eso hace que la gente pida ser así. De hecho, algún artista dice que se hizo algo, ahora estamos muy de moda con el esperma de salmón, porque una de las artistas de Hollywood dijo que se aplicaba eso, y te puedo asegurar que puede que sí, los resultados son muy bonitos, pero no tan wow como la gente piensa que ven las fotos. Y muchos de ellos lo que están es recibiendo dinero porque salga y diga eso lo sabemos muy claramente. ¿Qué es lo que pasa? Primero, el boom de las redes sociales y que mucha gente se ha metido a ser influencers de este tema sin ser médicos. Existe otra corriente de médicos que por venderle, tristemente, a los pacientes, hacen mucha difusión de información que no es cierta, ofreciendo muchas cosas que a la hora de la verdad van en contra de esto. Ahí es donde tiene que primar mucho el criterio del médico. Entramos ahora en una recta donde se hablaba de que
le aplicáramos muchas jeringas y muchas cosas a los pacientes en una sesión, y ya entramos a tener que poner menos cantidad y buscar la mejoría de que el paciente se vea como se tiene que ver. O sea, no es exagerado, no es la cantidad de producto que yo inyecte lo que le va a dar un resultado final bonito, sino que es el hecho de que sea natural. Ya la tendencia de la medicina estética de aquí en adelante va a ser a una imagen natural. Sí, Tenemos que aprender a envejecer. sí. No tenemos que vernos feos, pero tampoco los podemos ir a lo otro que se está viendo. Estamos utilizando ya en nuestro medio un término lo que se llama la alienización. Sí, Estamos volviendo a ver imágenes que parecen un alienígena lleno de una cantidad de cargas de cosas. Entonces, claro, los pacientes tardíamente empiezan a presentar una cantidad de efectos secundarios muy aburridores. correcto. Doctora, hablemos un poquito de costos. Hace algunos años la medicina estética de pronto estaba orientada a un sector económico alto por el alto costo. Eso ha ido disminuyendo, ¿verdad? Sí, claro, la idea es que todos los pacientes tengan acceso a atención. Obviamente hay productos que son muy costosos, no porque el médico diga que lo pone caro, sino porque hay productos que se compran y que el médico pues obviamente no los está comprando muy baratos, entonces obviamente el procedimiento no debe ser económico. Eso también es otra de las situaciones que estamos viendo nosotros día a día, y es que encontramos que muchas personas en redes sociales ofrecen unos productos que nosotros sabemos que no los pueden estar colocándole al paciente lo que sabemos que vale ese producto. Porque los precios son, y uno dice, ¿cómo le están colocando al paciente, por ejemplo, una toxina en 150,000 pesos? Cuando sabemos que eso no vale una toxina. O sea, ¿qué le están inyectando al paciente? ¿Qué es lo que le están aplicando? Entonces, ni lo barato es el ideal, pero tampoco lo muy costoso, porque sabemos que tenemos que tener una población a la cual se le debe ofrecer esa atención, porque también los pacientes que de pronto no tienen un poder adquisitivo alto también tienen derecho a verse bien. Claro, y aquí viene una invitación al paciente, ¿no? Y a todas las personas que nos estén escuchando a ser muy selectivo o investigar muy bien con qué tipo de profesional se están haciendo un procedimiento, ¿no? Y que no puede ser como el mercado persa, aquí vale 50, aquí vale 100, aquí vale 150, ¿quién lo da más barato, no? Hay que ser muy consecuente con el profesional que está realizando el procedimiento. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque, a ver, algún día hicimos una campaña nosotros como asociación. Yo no le entregaría a un médico para que me construya mi casa. Sí, claro. Yo no llevaría mi carro a que me lo revise un arquitecto. Sí, O sea, uno tiene que saber en dónde es que entra. Yo digo, si yo tengo mi cuerpo, mi imagen, mi salud, sobre todo, no tanto las otras anteriores, no mi salud, pues yo no le voy a entregar la salud a cualquiera. claro. Y esto puede alterar la salud. Cualquier procedimiento en medicina estética que sea hecho en manos inexpertas y que tenga una complicación, que son muchas las complicaciones que llegan de personal que no es médico, se sabe uno que como médico uno tiene forma de actuar. Obviamente no está garantizando 100% que no vaya a sacar al paciente de una complicación, porque pues obviamente puede haber complicaciones de cualquier tipo. Pues si sale uno a la calle y pasa una moto y se lo lleva a uno, pues eso es una complicación de una salida a la calle. Pero el personal médico, al menos siquiera estudiamos eso, es que nosotros estudiamos 7 años en una cosa que se llama la salud y la enfermedad. Sí. Y tristemente uno mira que mucha gente se va para un apartamento, uno ve cada ratico en las noticias que se murió una paciente en un apartamento, que le estaban haciendo una lipo, que le estaban inyectando una toxina, que le hicieron un ácido hialurónico. Es muy triste ver uno toda esa cantidad de complicaciones y de cosas que uno en tantas reuniones que tenemos nosotros, no solamente como colegas, sino ante las entidades oficiales de controles, ve uno las noticias día a día de lo que están haciendo. Es que no es sino ver las noticias al día. Claro. Encontraron en tal parte una fulanita haciendo un procedimiento. Yo no entiendo cómo un paciente se mete a que le coloquen una anestesia y le metan unos aparatos en un sitio que no es completamente Claro, que no está. saludable. Claro. Pues uno no, si yo voy a la peluquería y veo que las tijeras están sucias, yo no me debo tocar
o están oxidadas, o veo que el agua donde meten los cepillos o algo está sucio, yo no me dejo tocar mi pelo. Claro. Mucho menos si es algo que me va a influir en mi salud. Claro. Bueno, doctor, ese es otro tema más adelante. Aquí hicimos un abrebocas, pero quiero hablar un poquito de los avances tecnológicos, doctora. Usted hablaba ahorita de un complemento importante para todo lo que tiene que ver con inyectables y es la tecnología, ¿no? La aparatología. Cuénteme un poquito de ese tema, doctora. Digamos que hemos también evolucionado mucho. Ahora hay diferentes tipos de tecnologías, hay láser, hay radiofrecuencia, hay microagujas, hay, ayúdeme, la que es con frío. Criolipol. Exactamente, todo este tipo de cosas. ¿Cuáles son viables? ¿Cuáles están en tendencia? Bueno, ese sí que es un mundo que ha evolucionado, Sí. pero muchísimo. Desde que empezamos a hacer todo este cuento de formarnos y de entrenarnos en la parte de medicina estética, empezamos con cosas muy simples, con equipos muy básicos como una carboxiterapia, como un ultrasonido, como una vacunterapia, como una endermología. En ese momento no se hablaba de unas tecnologías tan avanzadas como las que tenemos ahora, y eso sí que ha ido creciendo y avanzando. Eso es como la tecnología a todo nivel que hoy está así, y ya mañana sale una versión y ya de esa misma tecnología y ya tiene algo adicional que te ayuda en otras cosas. En este momento la tecnología ha crecido, es un complemento muy importante en el proceso de rejuvenecimiento. Tenemos las microagujas, como las mencionaste, que es una tecnología bien interesante para mejorar mucho calidad de piel, para manchas, para cicatrices, para arrugas, para el pelo. Tenemos microagujas a nivel del pelo. ¿Qué son, doctora? Los dispositivos que están aprobados en Colombia, que tienen incorporado en el equipo, se le incluyen unas microagujas, unas agujitas pequeñitas, que con un fenómeno rotatorio mecánico que tiene el equipo hace que a medida que yo voy pasando en la piel se generen unos microcanales. Y yo a la par estoy colocando unas sustancias con las cuales yo estoy buscando un efecto en el paciente. Entonces, si lo voy a utilizar en el cuero cabelludo, estoy estimulando la producción de mejorar la circulación en el cerebro, en el cabello, ayudar a la caída del cabello. Estoy entrando sustancias como péptidos, como exosomas, como nucleótidos, como biotina, como pantenol. Entonces voy a hacer que esos microcanales me abran la piel para que el producto que estoy aplicando tópico penetre. En el caso de las manchas, estoy utilizando un producto que va a ayudar a desmanchar al paciente. Y cuando voy a hablar de rejuvenecimiento, pues utilizo sustancias como la vitamina C, como el pantenol, como los factores de crecimiento, el mismo plasma enriquecido en plaquetas. Todo eso hace que yo con microaguja lo pueda penetrar. Se utiliza en capilar, se utiliza en envejecimiento, en estrías, en cicatrices, en manchas, en muchas acciones. Entonces es una tecnología que de alguna manera no es igual al peeling, pero que en algunos pacientes ha entrado como a hacer como o competir o complementar un tratamiento de un paciente con un peeling. Luego, ahorita estamos muy de moda con la radiofrecuencia. Primero fue solamente radiofrecuencia que generaba calor, y al generar calor había una estimulación en la piel de producción de colágeno, y ya las tecnologías nuevas llegaron con la aplicación de microagujas. Entonces penetra un calor que emite el equipo, y a través de las microagujas hace que se vayan abriendo también microcanales y que esta energía penetre más y ayude mucho más a dar un resultado mucho más bonito. Existe también el ultrasonido microfocalizado, que es el AIFU, que nos ayuda a tensar el tejido, a mejorar calidad de piel, a producir colágeno, y de acuerdo a un programa que tengan los equipos, ayuda a la colocación, a disminuir el tejido graso en ciertas áreas que se quiera mejorar cuando se están haciendo procesos de adelgazamiento. Sí. Y con la criolipólisis sí ya es, como lo mencionabas ahora, es la colocación de unos dispositivos que se colocan en ciertas áreas, y lo que hace es una compresión sostenida del tejido, hace un enfriamiento alto a nivel de ese tejido, y hace que el adipocito, que es la célula grasa, disminuya su tamaño y hace que el paciente tenga disminución de las medidas corporales. Ninguno de estos procedimientos son para bajar de peso, así de que aprender a hacer
una dieta balanceada, pero son complementos como moldeamiento corporal. Entonces hay varias, está el láser, que los láseres, si nos extenderíamos, los láseres hay muchos. Hay láseres para tatuaje, para rejuvenecimiento, para manchas, para rejuvenecimiento vaginal, para arrugas, para remover tatuajes, para cicatrices, para lesiones en piel. Hay muchas opciones de láser que le ayudan al paciente en cualquiera de estas patologías. ¿Estas tecnologías son complementarias a los inyectables o pueden reemplazarlo en algún momento? ¿Cuál es el problema con las tecnologías y los costos? Ok. No todos los pacientes tienen, primero el equipo que menos vale 150 millones de pesos. Hay equipos de 500 millones de pesos y más. Hay pacientes que no pueden pagar todo eso. El láser, por ejemplo, o todas estas tecnologías no son de una sola sección. Hay que hacer varias secciones, lo que aumentan los costos. Hay pacientes que no tienen indicación para esas tecnologías, porque un paciente que tenga marcapaso, que tenga muchas cosas, las tecnologías no son su primera, no, están contraindicadas, entonces no tendrían la posibilidad de que lo hiciéramos. Pero sí se está hablando ahora mucho de la complementariedad entre ellos, donde yo le haga al paciente toxina, donde le coloco mi estimulador y donde termine con una tecnología, que ese va a ser uno de los temas interesantes de aquí en adelante en los congresos, la complementariedad de todo esto para dar unos resultados mejores. Ok. Dejando la tecnología, dejando la aparatología, hablemos ahora, doctora, de algo que también está sonando muchísimo en el medio y es la medicina regenerativa, ¿no? Las nuevas tendencias. ¿Qué tan aplicadas están en este momento en la medicina estética, doctora? Yo creo que para allá vamos. Sí. Ya estamos, digamos que ya entramos en la puerta y ya estamos como en la sala. Primero porque están apareciendo todos los estudios en medicina estética, igual que en cualquier área de la medicina, tiene que haber estudios, tiene que haber publicaciones, tiene que haber evidencia de que no vamos a hacer algo que vaya en contra de la salud de los pacientes, porque como el fin primordial de todo médico es vigilar la seguridad del paciente, pero para allá vamos. Bueno, ya vamos, ya empezamos, ahora estamos hablando de los exosomas, venimos hablando hace rato de los factores de crecimiento, que en parte se sacan del plasma enriquecido en plaquetas que se les saca al paciente y se aprovecha algo que las plaquetas producen, que son factores de crecimiento que van a hacer un efecto. Pero ya estamos empezando en el mundo de los exosomas, de las células madre, de las células mesenquimales, estamos hablando de los polinucleótidos. Algunos son vegetales, algunos son de origen animal. En el caso de los exosomas ya se están hablando de extractos humanos, que de alguna manera todavía se sigue cuestionando un poquito esa tecnología, pero que se está demostrando que para allá va la medicina estética. Sí. Vamos a ir buscando como la opción y no lo que te decía al principio, no olvidar que es que el paciente es un ser como tal integral y que hay muchas otras opciones que nosotros le podemos brindar al paciente. Yo siempre he estado con un discurso de que nosotros como médicos estéticos no podemos decir que vemos pacientes sanos. Eso tiene una verdad a medias, porque cuando uno interroga al paciente, o el paciente es hipertenso, o es diabético, tiene un hipotiroidismo, o es un paciente alérgico, o sea, él tiene una patología de base, que yo tengo que tener muy claro que eso puede constituirse en una cosa que va en contra de cualquier tratamiento que yo lo haga. Entonces no podemos decir que no quedemos sanos, que ni siquiera podemos decir que una población de 100 niños, los 100 niños sean sanos. Sí. Y esos niños que apenas son personas que apenas están en proceso de crecimiento. Pero la medicina regenerativa lo que está buscando es que la población entienda que estamos en un proceso de envejecimiento y que a la par tenemos que pegarnos del arsenal de todas esas, digamos, herramientas que hay para yo poder estar mejor. Cuando yo te decía ahora lo del esposoma, el esposoma habla de la microbiota intestinal. Para allá va la medicina regenerativa, de enseñarles que nosotros el intestino lo tenemos que cuidar, sí, que tenemos que hacer sustancias como los prebióticos, probióticos y probióticos que ayudan a mantener la flora intestinal, que es nuestro sistema de defensa en un momentico ante cualquier enfermedad. Entonces ya vamos con esa tendencia a tener en cuenta que la medicina regenerativa ya llegó y se va a quedar un buen rato. Ok, hace poco hablábamos con el doctor Gustavo Álvarez
que es líder en bioortopedia en Medellín y en Colombia, y nos decía precisamente eso, ¿cierto? Utilizar los mismos elementos del organismo humano para regenerar, en este caso, pues temas de lesiones y dolores articulares, pero siento que tiene toda la aplicabilidad del mundo en la medicina estética. Sí, total, total. Mira, por ejemplo, en ortopedia se maneja mucho el plasma enriquecido en plaquetas con ácido hialurónico intraarticular. Sí. Y es plasma del paciente. O sea, Claro. pues, llega el ácido hialurónico por este lado y por el otro lado llegan las plaquetas del paciente, se juntan y hacen un efecto que desde el punto de vista fisiológico sabemos que actúa y los ortopedistas lo están manejando en este momento. Esto es un tema que probablemente de tiempo atrás se ha manejado, pero que algunas áreas de la medicina de pronto no le habíamos dado como la importancia, pero ahora sí va a entrar a ser algo bien importante porque primero que todo hay muchos pacientes que no se pueden hacer cosas Sí, por sus mismas condiciones de salud. Segundo, porque no quieren. sí. Tercero, porque se han hecho tanta cosa que ya tienen una contraindicación de hacerse algo. Y culturalmente probablemente llegue el momento donde digan que no, es que no, usted no se haga nada de eso. Pero queda la otra parte como médico que yo le puedo enseñar al paciente. Es que yo siempre insisto en todas partes es, no se nos olvide que nosotros somos médicos. Y nuestra misión cuando decidimos ser médicos es educar a los pacientes. Es hacer una medicina preventiva, más que curativa. Por eso la medicina regenerativa está entrando con un auge bien importante, porque cada vez va a ser más vieja la población. Entonces necesitamos que los jóvenes aprendan a envejecer. La medicina regenerativa, uno de los pilares que tiene es el área de prevención de los pacientes de las enfermedades. Ok. Doctora, el manejo farmacológico en tratamientos estéticos, ¿qué tan viable es? Mira, eso es un tema también que está ahora muy de moda y es la suplementación. Ya estamos hablando que para los procedimientos estéticos la idea es proteger la microbiota, entonces estamos mandándole al paciente para que tome probióticos y posbióticos que están en este momento muy de moda. Suplementos, por ejemplo, cuando se coloca la toxina, suplementar con zinc, se habla de que tiene una muy buena, digamos, prolongar el efecto de la toxina. El hecho de que tristemente se ha ido, y sobre todo después del COVID, presentar deficiencias de vitamina D, de vitamina B12, sobre todo cuando se entran en tendencia de hacer unas dietas muy restrictivas o algo. Entonces todas estas sustancias que se dejan de recibir en la alimentación normal entran en déficit y hay que empezar a suplementarlos. Entonces ahorita se está hablando mucho de complementar el colágeno hidrolizado, las dosis altas de vitamina C, buscar hacer aportes que tengan silicio, los oligoelementos, el zinc, el magnesio, el manganeso. Entonces ya se está hablando inclusive de que el paciente se le hagan megadosis de estas sustancias y está muy de moda la megadosis de vitamina C, que no es nada nuevo. La vitamina C sabemos hace muchísimos años, desde Paulina se habla del efecto tan potente que tiene la vitamina C a nivel del cuerpo. Estamos llenos de radicales libres y la vitamina C los barra. Entonces, todos esos fenómenos, digamos, nutracéuticos vienen a ser complementarios de esta nueva medicina regenerativa. Ok. Doctora, el tema de las complicaciones, ¿sí? Es un tema que a ustedes los preocupa bastante, ¿no? Y para el cual se están formando muchísimo. Hay una nueva inmersión, por decirlo de alguna manera, en ese control de las complicaciones, y es el manejo de la ecografía en los procedimientos ecoguiados, ¿no? En los procedimientos estéticos. ¿Qué tanto sabemos en Colombia de ecografía para procedimientos estéticos? Bueno, la ecografía, digamos, dicho por un colega en su momento, cuando apenas estábamos empezando a hablar de ecografía hace por ahí 2 o 3 años, se dice que se constituye como el estetoscopio del médico que hace inyectables. Pero no cualquiera puede hacer ecografía. Yo creo que la ecografía es una rama de un área muy importante que es la radiología y pues no podemos pretender ser ecografistas de un momento a otro porque compramos un ecógrafo y nos enseñaron a manejarlo. Yo creo que el médico que diga que va a hacer ecografía debe tener un entrenamiento adecuado y no de un día pues con una empresa, porque es muy importante para evitar de pronto malas interpretaciones.
Yo siempre he dicho que zapatero a tus zapatos, para eso tenemos radiólogos, pero como en medicina estética y en dermatología estética ya se volvió tan indispensable, la recomendación es que los médicos que van a hacer inyectables y quieran tener como una ayuda muy importante el ecógrafo para evitar complicaciones, se entrenen bien, hagan un curso donde entiendan y diferencien qué material pueden encontrar y qué material están inyectando, con el fin de que evitemos que tengamos complicaciones. Entre otras cosas, porque ¿qué pasó? Tanta gente que se inyectó tiempo atrás sustancias que ahora están empezando a presentar problemas y los pacientes se les olvida. Pacientes que le dicen a uno, yo no me he inyectado nada, a nosotros nos ha pasado. Cuando de pronto le hacemos una ecografía y está llena de biopolímeros. Sí. Y la primera contraindicación para colocar un bioestimulador o un ácido hialurónico es que el paciente tenga un material de relleno preexistente. Entonces casi que se va a volver obligatorio que un paciente que se vaya, por seguridad, que se vaya a realizar por ejemplo, un full face o que se vaya a rellenar la cara con bioestimuladores o con ácido hialurónico, debería tener una ecografía previa para que nos evitemos complicaciones. Sí. Porque el material nuevo que entre puede entrar como un proceso inflamatorio y complicar un procedimiento. Siempre he insistido que para poder tener claridad uno se tiene que entrenar. Así como cuando empezamos a aprender a colocar toxina, tuvimos que empezar a hablar. Lo primero y lo más sencillo fue anatomía y lo más complejo era la toxina. No era aprender a hacer toxina, era aprender la anatomía para saber cómo es la toxina. Lo mismo en la ecografía. De la mano de un radiólogo que sea experto, porque no todos los radiólogos son expertos en ecografía. Esto se volvió una rama muy chiquita de la radiología. Un radiólogo que se siente y le diga al médico en un entrenamiento adecuado cuáles son los pros, cuáles son los contras, que lo enseñe a uno a diferenciar cómo se ve un material para uno no tener que cometer errores. Ahora, el médico que no quiere entrenarse en ecografía, que se volvió indispensable en los entrenamientos de nosotros, pues que tenga un radiólogo de confianza que sea experto en ecografía dermatológica. Pero la ecografía es una herramienta demasiado importante en este momento para el ejercicio de todos los médicos que hagan inyectables. Excelente, doctora. Bueno, como el tiempo en medios desafortunadamente es limitado, vamos a concluir este primer capítulo, pero vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que nos sigan porque viene una segunda parte, porque queda mucha tela por cortar. Mucho. Entonces, doctora, agradecerle por su tiempo, agradecerle siempre por su disposición, felicitarla por ese empeño y esa pasión por la medicina estética y por lo que le imprime a sus alumnos y a toda la gente que tenemos que ver con este medio. A ti, Elkin, a Molca, a todos, muchas gracias por la invitación y sí, claro, dispuestos a compartir toda la experiencia de tantos años que lo que podamos brindarle a la gente, sobre todo a la gente nueva que está entrando en este mundo, que es apasionante. Muchas gracias. Los esperamos, gracias por acompañarnos.